Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal de Mundo Lakers. Y hoy os quiero hablar de los que son para mí los agentes libres más interesantes para incorporar a Los Ángeles Lakers en los huecos que quedan para completar la plantilla. Como sabemos, la plantilla de los Lakers ahora mismo está formada por 12 jugadores, quedan 3 huecos libres y como dijo Rob Pelinka, va a mantener de esos 3 huecos libres uno para el final de mercado, así que vamos a ver qué dos jugadores se podrían incorporar a Los Ángeles Lakers. Veremos las mejores opciones, veremos qué necesita el equipo y analizaremos a estos jugadores. Como siempre, si os gusta el vídeo, darle a like, suscribiros y ahora vamos para allá. Para mí, el primer jugador que debe fichar Los Ángeles Lakers, a opinión personal siempre, no hay información al respecto, es Avery Bradley. Como vemos aquí, Avery Bradley ha tenido una temporada marcada por las lesiones, estuvo en Miami Heat, estuvo en Houston Rockets, no acabó de encajar y sí que es cierto que pese a tener una mala temporada, en Los Ángeles Lakers dejó muy buenos recuerdos, un jugador muy sacrificado en defensa, un jugador que en ataque apenas precisa de balón y recordemos que era el alero titular junto a Danny Green, que en esa temporada LeBron James era el base titular. Y sí que es cierto que pese a no poder haber estado en la burbuja por motivos personales, por temas de COVID, etcétera, es un jugador muy interesante, un jugador perfectamente válido para estos Lakers, que de lo que carecen tras los últimos fichajes es de defensa. Ahí vemos los números de su última temporada: 6,4 puntos, 2,1 rebotes, 1,7 asistencias, 37,4% en tiros de campo, 32,7% en triples y un 80% en tiros libres. Como he dicho antes, es un jugador que ha pasado una mala temporada debido a las lesiones, pero yo creo que es un jugador que puede sumar mucho a los Lakers. Y ahora vamos a ver cómo era Avery Bradley durante la temporada de los Lakers, la temporada del anillo, la famosa temporada de la burbuja. Ahí lo vemos atento siempre en defensa a las ayudas. Llega el lanzamiento de Rujoli de la esquina. Ahí lo vemos en balance defensivo, como ya está colocado, pendiente de LeBron James, cómo salta al 2 contra 1 y al final acaba recuperando el balón para su equipo. Muy atento siempre Avery Bradley en defensa, muy inteligente el, el exalero de los Lakers. Ahí lo vemos atento a la penetración de Ingram, cómo mete la mano, roba el balón y consigue 2 puntos fáciles para su equipo. Y yo creo que es un jugador que puede ir adelante para los Lakers. Paul Millsap. A mí Paul Millsap me gusta mucho. Es un 4 con liderazgo en vestuario, un 4 veterano, un 4 currante en defensa. Es un jugador que en las últimas temporadas ha mejorado mucho su rango de tiro, tira bastante de 3 y sí que es cierto que en la última temporada en Denver Nuggets igual ha estado un poco más, ha pasado un poco más desapercibida debido a la incorporación de Jamichael Green, que le ha restado bastantes minutos al jugador de Denver. Pero sí que es cierto que en los pocos minutos que ha disputado Paul Millsap es un jugador que lo deja todo en la pista, es un jugador que produce mucho en poco tiempo y ahí vemos sus números en la última temporada: 9 puntos, 4,7 rebotes, 1,8 asistencias, 47,6% en tiros de campo, 34,3% en tiros de 3, 72,4% en tiros libres. Es un jugador, como ya he dicho, de un perfil defensivo, es un jugador que para completar el juego interior nos vendría de perlas realmente y es un tipo de jugador que ahora mismo no disponemos en la plantilla. Lo más parecido a Paul Millsap en cuanto a estilo de juego puede ser Anthony Davis, que es un jugador que te puede anotar desde prácticamente todas las posiciones. Es un jugador que sin balón es muy inteligente, como ahí vemos. Está muy acostumbrado a jugar con un jugador como es Jokic al lado, que le genera opciones fáciles. Ahí lo vemos lanzando desde 45 grados, que es su mejor zona de tiro. Ahí lo vemos armando rápido la mano. Para un jugador tan grande como él, es sorprendente lo rápido que arma el brazo. Ahí lo vemos llegando, ganando la línea de fondo y anotando con facilidad. Y yo creo que es un jugador que con Anthony Davis se podrían entender a la perfección, tanto con Anthony Davis como con Marc Gasol, que son jugadores que tienen una visión de juego muy interesante, tienen un IQ bastante alto. Yo creo que pueden generar mucho sin balón, pueden generar mucho tanto por fuera como por dentro.
yo creo que sería una adquisición muy interesante para los Lakers para completar ese juego de interior que tenemos junto con Dwight Howard, Anthony Davis y Marc Gasol, si realmente se llega a quedar Marc Gasol, porque las últimas informaciones que hay de Marc Gasol es que se está pensando si comenzar la temporada con los Lakers, pese a que el jugador español dijo al terminar los Juegos Olímpicos que iba a cumplir su contrato. Recordemos que le queda la próxima temporada a raíz de 2,5 millones de dólares, pero sí que es cierto que si Marc Gasol se queda junto a Dwight Howard y Anthony Davis añadiendo a Paul Millsap, te queda un juego interior más que interesante. Y vamos a ir a otra opción, que esta opción la gente no la tiene mucho en cuenta, yo sí. Para mí este jugador tiene que ser muy importante en este equipo, que podría ser Wesley Matthews. Wesley Matthews sí que es cierto que en el apartado ofensivo no ha tenido una temporada muy brillante ni muy destacada en los Lakers. Venía como relevo de Danny Green. Sí que es cierto que obviamente Danny Green cobraba sus 15 millones de dólares y había que traspasarlo, pero Wesley Matthews sí que es cierto que nos ha dejado un poco fríos en el apartado ofensivo, ha producido menos de lo esperado, pero en el apartado defensivo ha sumado y mucho tras su llegada. Sí que es cierto, ha mejorado mucho en defensa con Frank Vogel, y yo creo que sería un jugador muy interesante añadir a la plantilla, ya que es un jugador, un 3D, que pese a tener unos números bastante flojos, ha tenido sus partidos. Sí que es cierto que ha tenido momentos importantes durante la regular season, sobre todo, de desatascar el ataque del equipo cuando no entraban los balones o era imposible anotar desde debajo. Y veremos qué pasa con este jugador del que apenas ha habido noticias durante toda la agencia libre. Repasemos un poco sus números la temporada pasada con los Lakers: 4,8 puntos, 1,6 rebotes, 0,9 asistencias, 35,3% en tiros de campo, 33,5% en triples y 85,4% en tiros libres. Es un jugador también del perfil de Avery Bradley. Es un jugador que en ataque apenas necesita balón para generar, pero en defensa es un jugador que te puede defender a toda pista. Es un jugador que está pendiente siempre de sus compañeros, de las ayudas, y yo creo que puede ayudar mucho al equipo, igual que Avery Bradley, que si tiene que llegar alguien, que sea, yo prefiero que sea uno de ellos dos, porque solucionaría muchas carencias que tiene el equipo en el apartado defensivo. Y aquí vemos algunas jugadas de Wesley Matthews en defensa. Puede defender a aleros altos, como en este caso defiende el tiro de PJ Dozier. Ahí lo vemos atento a las ayudas, metiendo la mano para que McGee no anote. Y ahí lo vemos defendiendo a un jugador como es Kawhi Leonard. Puede defender aleros altos, puede defender bases. Es un defensor bastante interesante. Ahí lo vemos robándole el balón a Patrick Beverley. Sí que es cierto que en ataque es bastante irregular por lo que ha demostrado esta última temporada, pero es un jugador que al no necesitar balón, en ataque te puede generar bastante espacio jugando sin balón o jugando desde las esquinas, y en defensa y lo vemos cómo es capaz de impedir que Kawhi Leonard anote, Paul George, que son grandes talentos ofensivos. Ahí lo vemos contra Devin Booker, no permitiéndole anotar fácil hasta que al final incluso hace la falta. Y ahí lo vemos en uno contra uno, cómo está atento. También hay la ayuda de Kentavious, que lo vamos a notar mucho en el apartado defensivo, tanto a Kentavious como a Alex Caruso. Y de ahí mis opciones que sean o Wesley Matthews o Avery Bradley, porque el hueco en defensa que han dejado estos dos jugadores, que se han ido a Chicago Bulls y a Washington Wizards, es un agujero bastante importante. Y ahí lo vemos defendiendo a un jugador como es Rose. Ahora se queda con Randle, que es bastante grande, más grande que él. Y ahí lo vemos cómo impide que Randle anote, incluso que pierda el balón realizando pasos. Ahora defendiendo a un jugador como es Derrick Rose. Muy interesante este Wesley Matthews, que por un mínimo sería un jugador más que importante en este equipo. Y para terminar, para mí la última incorporación o el último jugador que me interesaría que llegara a los Lakers, que se está hablando mucho de él en las últimas horas, que es Rajon Rondo. Informaciones de Ramona Shelburne, que dice que en el caso de que Rajon Rondo sea cortado por Memphis Grizzlies, es un gran candidato para ir a Los Ángeles Lakers. Si lo dice Ramona Shelburne, que es una gran periodista, es muy reputada en el mundo de la NBA.
hay que creérselo. Yo creo que Rajon Rondo, si es cortado por Memphis Grizzlies, va a volver a vestir la camiseta de Los Ángeles Lakers. Recordemos que llegó mediante el traspaso de Eric Bledsoe, que lo mandó a los Clippers. Y parece ser que los Memphis Grizzlies ya dijeron que no cuentan con Rajon Rondo para el inicio de la temporada. Sí que es cierto que la temporada de Rajon Rondo no ha estado la mejor. Venía de una gran temporada en los Lakers, sobre todo venía de hacer una gran burbuja, unos grandes playoffs. Y sí que es cierto que tras su paso por Atlanta, en el que comenzó la temporada lesionado, y luego en los Clippers, que no se ha demostrado la mejor versión de Rondo, incluso en los últimos playoffs tuvo un papel muy discreto con los Clippers. Ahí vemos sus números en la última temporada: 5,4 puntos, 2,4 rebotes, 4,4 asistencias, 44,2% en tiros de campo, 40,5% en tiros de 3. Recordemos que uno de los puntos débiles de Rajon Rondo era el tiro de 3 y sin embargo consiguió un muy buen porcentaje en el tiro de 3 con más de un 40% y 94,1% en tiros libres. Sí que es cierto que ha tirado pocos tiros libres, no llegó a promediar un tiro libre por partido, pero bueno, ahí tenemos el porcentaje. Pero yo creo que lo que más puede aportar Rajon Rondo a estos Lakers es sobre todo su liderazgo, su visión de juego, su dirección de juego. Yo creo que Rondo puede ser una gran incorporación, sobre todo si viene por un mínimo, porque permitiría a un jugador como es Kendrick Nunn, que es un jugador, aunque ejerza de base, es un ejecutor, permitiría a Kendrick Nunn jugar más en esa posición de dos y aumentar su producción ofensiva desde el tiro. Ahí lo vemos conectando perfectamente con Dwight Howard, que es otra de las incorporaciones que tenemos para esta próxima temporada, el regreso de Howard. El gran regreso de Howard, mucha gente lo estaba esperando, lo hemos echado de menos en esta última temporada. Ahí lo vemos como tiene una gran lectura de uno contra uno, en la que encuentra el hueco. Y yo creo que Rajon Rondo es ese líder que necesitan los Lakers en el vestuario tras la marcha de Jared Dudley a Dallas Mavericks como asistente de Jason Kidd. Jared Dudley, que aunque no jugaba mucho, sí que era un gran líder en el vestuario. Y eso el equipo, quieras o no, cualquier equipo lo nota. Todo el mundo necesita un líder en el vestuario. Y yo creo que Rajon Rondo puede ser ese líder que le falta ahora mismo al equipo. Rajon Rondo en la burbuja para mí fue el tercer mejor jugador de la plantilla. Fue un jugador importantísimo para ganar el anillo. Y yo creo que si recupera el nivel físico que tuvo hace un año, recordemos que ha tenido una temporada marcada por las lesiones, y si llega a recuperar ese punto físico que tenía, yo creo que Rajon Rondo puede dar mucho a estos Lakers. Y nada, para mí estas son las cuatro opciones para el equipo. Comentadme cuáles son las vuestras, dejadlo aquí en comentarios si estáis de acuerdo con estas cuatro. ¿Qué dos opciones os gustaría más para añadir a la plantilla? Si os gustaría que llegaran otros jugadores, si no estáis de acuerdo con ninguno de estos, dejadmelo en comentarios, darle like, suscribiros, y si veo que hay bastante apoyo, iremos subiendo más vídeos. Así que un abrazo familia y nos vemos muy pronto.